El presidente Enrique Peña Nieto aseguró en la clausura de la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que en este sexenio la política de combate a la delincuencia y al crimen ha sido prioridad, pero aún así el número de homicidios ha incrementado. El fenómeno delictivo se está transformando. Hay una parte significativa de los homicidios que no está relacionada con el fenómeno del crimen organizado, sino con delitos del fuero común. 50% de los homicidios registrados en el país son por fenómenos delictivos locales relacionados con el robo, el secuestro, el pandillerismo, la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer. ¿El marco jurídico de nuestro país puede reducir los delitos por homicidio? Y para hablar del incremento de homicidios del fuero común, nos acompañan esta noche, aquí en Juzgue Usted, el licenciado Álvaro Colorado. Él es director jurídico de la Universidad Autónoma de Chapingo y ha sido miembro durante 6 años del Departamento Jurídico de la Secretaría de Marina. También nos acompaña Marcos Jair Córdoba. Él es maestro de litigación en juicios orales, doctorando en Derecho Penal y es abogado con 10 años de experiencia en el sector de hidrocarburos. Esta noche, aquí en Juzgue Usted. Ha habido un incremento casi exponencial del número de asesinatos en nuestro país. Cifras recientes señalan que la mayor parte de estos ya casi igualan a las del fuero común a los del fuero federal. ¿Por qué se ha incrementado el asesinato en México? ¿Hacen falta leyes que sean más duras, punitivas? Son dos preguntas. La primera, considero que no hacen falta leyes más duras. Yo creo que bastaría y sobrara con que se aplicara la ley tal como está, que eso es lo que nos ha impedido llevar a feliz término la reforma oral del derecho penal oral que estamos ahorita el nuevo sistema de justicia penal. El nuevo sistema de justicia penal, perdón. Yo creo que con eso bastaría. En efecto, se ha incrementado bastante los homicidios. La última cifra que fue para el 30 de mayo de este año, primer semestre de 2017, es de 12.155 homicidios, que es superior incluso a la etapa más difícil que vivimos en el sexenio del presidente Calderón. Pero si no son las leyes las que impiden que este fenómeno siga creciendo, ¿será cuestión de educación? Considero que, y concuerdo con el licenciado Colorado, que las leyes tal y como están redactadas a día de hoy son buenas, en mi particular punto de vista. Tienen el espíritu de poder llevar a cabo un procedimiento que permita poder aplicar la ley, pero también generar justicia, ¿no? Porque no es lo mismo ley que justicia. Claro. En ese sentido, debemos de reforzar también valores que se inculcan desde que estamos en la escuela, ¿no? Desde pequeños. Más que la escuela, porque la escuela lo que transmite es enseñanza. La educación se brinda en los hogares e incluso por las religiones. Si en esos hogares hay alguna creencia, pues las propias religiones señalan como una cuestión negativa el matar. Tenemos normas internas, ¿no? Que son los valores de casa, como bien lo mencionó la propia religión. Pero también hay que atender que, por ejemplo, a día de hoy, y a modo de ejemplo, en la educación secundaria han quitado la materia de civismo. Es cierto, lamentablemente. Siendo una materia fundamental porque justamente es lo que nos enseña a cómo tratarnos más allá del ámbito del hogar, si no es fuera de. Esa cuestión tiene que ver también con muchas cuestiones culturales, ¿no? Nosotros parecería increíble que estamos en México y tiramos un papel en la calle, pero aquel que cruza la frontera sigue y observa todas las disposiciones y reglamentos que hay, porque sabe que ahí sí va a venir la sanción, que también es otro factor. Si me permite abundar un poquito sobre lo que decía el licenciado Córdoba, hubo un caso muy sonado, ustedes lo recordarán, el famoso Chucky allá por los años 80. Hubo una jueza que decretó la libertad y textual en su sentencia, no es sentencia, en su auto de libertad, señala que se violentó el debido proceso y señalaba que la persona podía ser responsable, pero que se tenían que purgar los vicios que se habían cometido. Y a esta jueza que le refiero, omito nombres, le preguntaron que si no se sentía mal de no haber hecho justicia. Dice, no, porque mi función es aplicar la ley, es aplicar el derecho, no hacer justicia.
Si quieren hacer justicia, pues se tiene que cambiar la ley para que la ley sea justa. Y eso le corresponde al legislador. ¿Los legisladores están capacitados para hacer leyes justas? Esos cargos deberían de ser exigibles para un conocimiento mayor, ¿no? Se entiende que son cargos de elección popular, pero sí debería de haber un requisito mínimo y que no sea propiamente el que podamos votar y ser votados, ¿no? Que prácticamente le abre la puerta a todo el mundo. Desde mi punto de vista, insisto, o sea, puede ser que lo que estoy diciendo, obviamente, conforme a la Constitución no está permitido, ¿no? Pero deberíamos de pensar, dadas las circunstancias que está viviendo el país, que hay ciertos paradigmas que se pueden ¿Que solamente los ilustrados cambiar, ¿no? fuesen diputados y senadores? No necesariamente ilustrado, ¿no? Pero ¿por qué no segmentar por áreas, no? Hay muchas... Bueno, mire, lo que pasa es que desde mi punto de vista, las asambleas, sobre todo de la Cámara de Diputados, son la representación nacional. Y lo que hay en la Cámara de Diputados es lo que somos nosotros, nos representan exactamente. Vamos a regresar al principio justamente del tema, ¿no? Si la educación básica es mala, bajo esa lógica, pues quien está allá también, ¿no? Para efecto de hacer leyes, ¿no? Claro. No quiere decir que todos los que tengan que estar ahí sean ilustrados. Pero si alguien me va a representar, que esté obligado de hacerse llegar de personas... Un cuerpo de asesores. Exactamente. Y sí existen en los congresos, ¿no? Sí existen. La cuestión es que no parece, a lo mejor no les hacen caso. A lo mejor no les hacen caso. Entonces sí es cuestión de hacer leyes más fuertes, leyes más exigentes, con castigos más contundentes. Insisto, considero que no es por ahí el tema. En ese aspecto difiere un poquito del licenciado Córdoba, porque la ley penal en ningún momento establece un castigo, y es lo que hemos confundido ya como sociedad. Nosotros hablamos del castigo, hay que recluir a fulanito, hay que la cárcel como único castigo. La cárcel, la intencionalidad que tiene lo que creó el legislador en su momento es curar, es redimir socialmente. Pues hablan de centros de readaptación. Eso es lo que nos marca la ley. Ahora veamos qué es una cárcel. Pues una cosa horrible que va a hacer todo menos regenerar al sujeto, menos reinsertarlo. Y por ahí decía el doctor Quirós Cuarón, ni siquiera hablar de reinsertar, es insertar, porque nunca ha estado inserto dentro de la sociedad ese gobernado. Claro. Entonces la cuestión de, insisto, no es endurecer las leyes, es atacar el problema, y el problema lo tenemos en la aplicación de la ley. El doctor no está de acuerdo con lo que usted señala de que no hay que endurecer las leyes. ¿Qué haría más falta para hacerlas más duras en México entonces? Se ha demostrado a través del tiempo que cuando más se incrementa una sanción parecería que quienes cometen esa acción que podría ser constitutiva de un delito lo hacen con más frecuencia. La cuestión básicamente sería aplicar la ley, ¿no? Tal y como lo señala el texto de la misma, y que tiene que ver con los operadores del sistema. ¿Y qué impide que no se aplique tal cual? Pueden ser muchos factores. Uno de ellos, la falta de capacitación de los operadores que se encuentran a día de hoy llevando a cabo el procedimiento penal vigente. ¿Sí? Y me refiero no solamente al ámbito público, ¿no? O sea, ministerios públicos, jueces, defensores de oficio, sino también al propio abogado particular, porque la reforma penal se generó en el 2008, ¿no? Tuvimos 8 años para prepararnos y poder llegar preparados al momento en que se implementó en toda la República Mexicana. Y tal parecería que no lo hicimos, ¿no? Eso ha traído como consecuencia que pareciera que las disposiciones no funcionan. Pero para mí eso es incorrecto, porque la disposición primero pues debe de haber un tiempo asequible o justo para que se pueda determinar si algo funciona o no. Ahorita es muy pronto para decir que las leyes no funcionan, y yo estoy en desacuerdo con todos aquellos servidores públicos que señalan al Código Nacional de Procedimientos Penales como si fuera el culpable de que no se lleve a cabo una prosecución penal de forma adecuada. Es cierto. Licenciado Colorado, ¿qué haría falta como sociedad para terminar con esta barbarie? No es posible que la vida no se siga respetando de la forma en que lo estamos haciendo. Considero que la sociedad ya está tomando cartas en el asunto, se están haciendo, tenemos las autodefensas, por ejemplo, ya está tratando de defenderse. Usted camine por cualquier calle de la Ciudad de México y encontramos calles cerradas con una reja. Eso es justamente lo que está haciendo la sociedad. Está tratando de rescatar
la obligación o relevar de la obligación que tiene el gobierno de brindarnos esa seguridad. Ya se está haciendo. Que esté siendo tal vez por una vía no muy correcta, estamos de acuerdo. Pero las autodefensas están fuera de la ley totalmente, ¿no? No, eso es una reacción de la sociedad. Sí estoy de acuerdo en que está fuera de la ley. Es una reacción de la sociedad para defenderse. Porque acuérdense que el principio de seguridad, de lo que estamos hablando, incluso es mandato constitucional. El Estado está obligado a proporcionar esa seguridad. ¿Y qué es lo que hace? Omite. Las policías que tenemos, de cualquier grupo, no tenemos policías en todos los lugares. Estaba leyendo justamente el presidente Peña Nieto, mencionaba en los medios que hay 14 estados de los 32 que no tienen policía en todos sus municipios. Así es. Estás hablando del mando único. ¿Qué hacen esos municipios? Con toda la ilegalidad del mundo de la autodefensa, va a tener que surgir. O sea, como sociedad ya se está haciendo. Yo creo que lo que necesitamos es que alguien nos regule, que alguien nos oriente y que se puedan hacer las cosas como tal. ¿No cree usted que estamos recargándonos mucho en las responsabilidades del gobierno cuando prácticamente si el incremento de homicidios se ha dado más en lo que es el fuero común, esto es asesinatos pasionales, asesinatos por cuestiones de robo, etcétera, no precisamente como los conocíamos antes exclusivamente por el combate al narcotráfico, sino que ahora hay prácticamente los mismos o un poco más dentro del espectro del fuero común? ¿No cree usted que es responsabilidad nuestra? No de la administración, sino nuestra. Precisamente lo que usted decía. Decía usted, eduquémonos, enseñémonos a respetar la vida, respetemos la vida. Es que al final de cuentas, si todos asumimos nuestra responsabilidad, tendría que mejorarse sustancialmente la situación, ¿no? El problema es, y yo por ejemplo me niego a normalizar la situación que vivimos a día de hoy, ¿no? Me niego a que las personas tiren papeles a la calle, a que se pasen el alto, a que se crucen por el medio de la calle, que son cuestiones básicas. Ahora, si eso lo trasladamos a cuestiones delictivas, con un mayor impacto, pues entonces no estamos generando una dinámica adecuada de convivencia, en donde se supone que estamos dentro de una democracia y el Estado asume su responsabilidad y nosotros tendremos que asumir la nuestra. Claro, ojalá. En suma, nos falta educación a las dos partes. Nos falta educación. Tanto se nos agotó el tiempo. Gobernados. Licenciado Colorado, muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Licenciado Córdoba, muchas gracias. Que esté muy bien, gracias. Igualmente, gracias. Licenciado. Gracias. Ahí está pues ya la opinión de los expertos. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.